por parte de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y una vez aprobada, con los cambios respectivos, ser publicada, por lo que cualquier comentario que hagamos durante la presentación tendrá que tomarse con estas reservas. Nos ocuparemos fundamentalmente de las reformas propuestas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al Código Fiscal de la Federación y algunas otras disposiciones que consideramos relevante mencionar. Cumpliendo con la promesa del Ejecutivo de no proponer nuevos impuestos ni aumentos de tasas, esta iniciativa propone cambios inminentemente técnicos, que si bien es cierto, no incrementan impuestos ni crean nuevos, sí tendrán un impacto importante en los flujos de operación de las empresas, como vamos a ver durante el transcurso de la presentación, con temas que nos parecen muy interesantes. Si podemos pasar, por favor, a la lámina 3. La que sigue, por favor. En materia de impuestos sobre la renta, la primera medida que se propone, que tiene un impacto relevante a nivel de flujos en las empresas, es regular expresamente el orden en el que se podrán acreditar tanto los impuestos pagados en el extranjero como los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, para establecer que lo primero que tendremos que acreditar serán los pagos provisionales. Y solo en el remanente que exista entre pago provisional y el impuesto anual podemos aplicar, por ejemplo, el crédito del impuesto pagado en el extranjero o los estímulos fiscales. Esto dará lugar a que muchos de estos créditos o no terminen utilizándose o terminen utilizándose en una mucho menor medida. Y evidentemente, al no dar lugar a una devolución ni el crédito ni los estímulos, esto impactará en los flujos de las empresas porque el impuesto definitivo se pagará fundamentalmente con los pagos provisionales, que son una disposición de efectivo para las empresas. ¿Podemos seguir con la lámina? Asimismo, y paralelamente, se establece que la reducción de pagos provisionales solamente se podrá solicitar cuando hay una disminución en el coeficiente, es decir, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en donde la disposición podría interpretarse en el sentido de que un pago provisional puede ser objeto de autorización para su disminución en supuestos diferentes a aquellos en donde hay un coeficiente menor. A partir del año entrante de aprobarse esta reforma, solamente podrá autorizarse esta reducción ante una diferencia en coeficientes, lo cual eliminará la posibilidad de pedir una reducción de pagos provisionales porque, por ejemplo, tenemos créditos de impuestos pagados en el extranjero o estímulos que podríamos aplicar para cubrir el impuesto anual. Si se fijan, al final del día lo que va a suceder es que prácticamente los créditos de impuestos pagados en el extranjero pues servirán para cubrir pequeñas diferencias, pero nunca darán lugar a una devolución de los pagos provisionales que hayamos enterado. Si podemos pasar a la siguiente. Y quizá, Enrique, merezca la pena comentar que este asunto, vamos a decir que esta interpretación no es novedosa. Las autoridades fiscales ya en algún momento la quisieron aplicar, ahora la ponen dentro de la ley y en su momento se impugnó por inconstitucional. Y la Corte confirmó que la lectura era correcta, pero que si esa lectura fuera así, el artículo sería inconstitucional. Porque lo que hace, como comenta Enrique, es que se me caen de la mesa los créditos pagados en el extranjero, los estímulos fiscales, lo cual no es la idea. Entonces aquí tendremos un área de oportunidad para analizar nuestro caso concreto y en su momento ver si se toma alguna medida con precedentes favorables al respecto. Gracias, socio. En operaciones de financiamiento, concretamente, se amplían o se establece un nuevo supuesto por el cual una operación de financiamientos entre partes relacionadas podrá ser catalogada como un crédito respaldado. Y este nuevo supuesto es la ausencia de razón de negocios. En todos aquellos casos en donde una operación de financiamiento entre partes relacionadas que dé lugar al pago de un interés se considere por parte de la autoridad como carente de razón de negocios, se podrá aplicar el tratamiento ahora que se le da a los créditos respaldados y por tanto reclasificar esos intereses como dividendos.
Aquí surge una gran duda. Todos sabemos que en este artículo hay una excepción para aquellos casos en donde los créditos estén garantizados con acciones. Por la redacción propuesta para el artículo no quedaría claro si este supuesto de ausencia de razón de negocios queda también protegido por este supuesto de excepción a partir de la aplicación de garantías accionarias o no. Esto creo que va a ser polémico porque muchas operaciones de financiamiento están estructuradas de tal forma que esta garantía de acciones proteja de la aplicación del artículo. De no ser este el caso, pues la ausencia de razón de negocios podrá ser invocada en cualquier momento para reclasificar o recaracterizar los intereses en dividendos con todos los supuestos de tributación adicional que tiene esto implícito. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Manuel. En este tema de nuda propiedad y usufructo de bienes es algo que desde el punto de vista de la autoridad fiscal existía como una oportunidad de abuso por parte de los contribuyentes, y lo que se está proponiendo hacer es cerrar estas oportunidades de planeación que desde su punto de vista existen, y básicamente abarcan tres conceptos. Uno, que se va a considerar que va a haber ingreso acumulable cuando se consolide el usufructo y la nuda propiedad. Cuando se encuentran desmembrados, al unirse de nuevo, se va a considerar ingreso acumulable para el nudo propietario al valor que tenga el usufructo al momento de realizarse la consolidación de la propiedad. Cuando hay operaciones de segregación de nuda propiedad y de usufructo, los notarios o fedatarios tendrán la obligación de presentar una informativa al SAT para avisar de que se están realizando estas operaciones, como de manera preventiva para las consolidaciones en el futuro. Un segundo tema importante aquí es que la deducción del usufructo se aclara que, tratándose de inmuebles, ya se va a considerar como activo fijo y no como gasto diferido como se hacía hasta este momento. Y aplicando una tasa de depreciación del 5% aplicable a los inmuebles, en vez de aplicar la tasa de 15% de deducción que se utilizaba para el usufructo. Y por último, cuando haya transmisión de la nuda propiedad o del usufructo, se va a tener que determinar el monto original de la inversión de todo el bien y dividirse en la proporción en la que se esté dividiendo el valor de la nuda propiedad o del usufructo. De tal manera que ya no se va a poder tomar, como hasta ahora se venía haciendo, la deducción completa del costo fiscal o del monto original de la inversión contra el precio del usufructo. Entonces ahora habrá que dividirlo en esta forma. La siguiente, por favor. En otro tema interesante, que es el de la enajenación de acciones a costo fiscal, que se realiza cuando se obtiene una autorización para reestructurar grupos nacionales. Dentro de los requisitos que existen en la ley se plantea agregar que en el dictamen de contador público que se debe de presentar como parte de los documentos, parte de la autorización de reestructura, se tiene que incluir no solo el costo fiscal determinado de las acciones, sino también información de las partes involucradas en la reestructura, como por ejemplo el valor contable de las acciones, el organigrama de las sociedades de la reestructura antes y después de la reestructura, cómo se van a ver, con porcentajes de tenencia, los segmentos de negocio y los giros. Y una cosa novedosa es que se debe de incluir una certificación de que estas entidades del grupo consolidan financieramente. ¿Y esto por qué? Porque una de las razones para que las autorizaciones dejen de surtir efectos es que se desconsolide financieramente a las entidades. Algo muy relevante que se incluye en esta propuesta es que se debe de incluir en la solicitud de reestructura todas aquellas operaciones relevantes que se celebraron 5 años antes de la reestructura, y se pone la obligación de informar
sobre esas mismas operaciones relevantes que se lleven en los 5 años siguientes a la reestructura. Ahorita en la siguiente lámina les voy a decir rápidamente en qué consisten estas opciones. Solo un último requisito es que se tiene que incluir la razón de negocio, se debe de tener razón de negocio para la reestructura, y si se detecta que no existía razón de negocio en el ejercicio de las facultades de revisión del SAT, se tendrá sin efecto la autorización de reestructura. Las operaciones relevantes a las que se refiere la ley son prácticamente relacionadas con el cambio de control en las sociedades que están involucradas en la reestructura. Entonces, uno de ellos es cuando se transmita la propiedad, disfrute, uso, voto o veto de las acciones o de las decisiones de la emisora, cuando se otorguen derechos sobre los activos o utilidades en reducciones de capital o liquidación, cuando varíe en más de 30% el capital contable del original contra el cambio. Original me refiero al momento de la reestructura, cuando se deje de consolidar para efectos financieros, cuando haya aumentos o disminuciones en el capital respecto del original, cambios de residencia en las entidades o se transmitan segmentos del negocio. Todas estas operaciones se deberán informar 5 años antes y 5 años después. En la siguiente, por favor. En otro tema no relacionado, de cuentas incobrables, se establece que un requisito para aquellas cuentas incobrables que sean mayores a 30,000 UDIs, al día de hoy con el valor de la UDI equivaldría a 207,000 pesos aproximadamente, se establece que se debe de obtener resolución definitiva de la autoridad competente con la que se demuestre haber agotado todas las gestiones de cobro, o en su caso que fue imposible efectuar la resolución favorable. Como seguramente recordarán, hasta este momento el único requisito es haber iniciado las acciones judiciales o de arbitraje necesarias para obtener el cobro de las cuentas, pero no se establece que deba de concluirse la gestión. En este caso se modifica precisamente para eso. La siguiente, por favor. Enrique. Estás en mute, Enrique. Estás en mute. Como todos saben, desde hace muchos años la ley del impuesto sobre la renta castiga la deducibilidad de los intereses que provengan de financiamientos que excedan en más de 3:1 el capital contable de las empresas. Desde que se creó esta disposición se dio la opción de que ese capital contable, en vez de utilizarse aquel que se muestra en los estados financieros, se utilizara el capital contable fiscal, es decir, el calculado con base en los atributos fiscales. La reforma propone que para efectos de determinar este capital contable fiscal, que se toma como base para calcular el castigo de los intereses, ahora deban incluirse la disminución del promedio de los saldos de las pérdidas fiscales. Y que este capital contable fiscal solamente puede utilizarse cuando la diferencia entre el capital contable fiscal y el capital contable para efectos financieros no exceda del 20%, a menos que la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine que existe una razón de negocios que explique la diferencia entre el capital contable fiscal y el capital contable para efectos financieros. Adicionalmente, como todos recuerdan y seguramente saben, para no afectar sectores de infraestructura y proyectos que son de alta demanda de capital, había una serie de actividades excluidas, como son infraestructura, etcétera, etcétera. En materia de energía se hace la precisión que solamente quedarán excluidos los proyectos de energía cuando las deudas sean contratadas directamente por los permisionarios, lo que afectará a todas aquellas estructuras en donde la deuda se ubicó en un nivel diferente de la empresa de propósito específico que tiene el proyecto de generación de energía, y esto habrá que revisitarlo porque puede afectarse la estructura bajo la cual se implementaron muchos proyectos energéticos hasta el día de hoy. Asimismo, se señala que ahora las SOFOMS o las sociedades sociedades financieras de objeto múltiple serán
objeto de esta disposición cuando se trata de sociedades intragrupo, es decir, cuando no presten servicios a personas ajenas al grupo. La que sigue, por favor. En materia de precios de transferencia encontramos distintas disposiciones que vienen a ser una novedad. Lo primero es que en toda la redacción de los preceptos aplicables en materia de precios de transferencia se incluye como concepto ajustable, además de los precios y contraprestaciones, a los márgenes de utilidad. Luego, entonces, se faculta a la autoridad a ajustar no solo precios y contraprestaciones, sino márgenes de utilidad dentro de su facultad de estimar los precios en que se pactarían operaciones entre partes independientes. Se señala a nivel legal el método intercuartil como único método de ajuste estadístico. Como todos sabemos, esto era una disposición reglamentaria que se incorpora a ley, con lo que se excluye la posibilidad de aplicar cualquier tipo de ajuste estadístico y con lo cual inclusive se aleja la posibilidad de aplicar, por ejemplo, los mínimos y máximos de cotizaciones diarias en bienes cotizados, que es uno de los conceptos sugeridos por las guías de la OCDE y otro tipo de métodos estadísticos. En materia de documentación de precios de transferencia, se incluyen ya específicamente las operaciones domésticas para efectos también de las declaraciones informativas y se establece la obligación de incluir en los estudios de precios de transferencia la información no solo de la empresa a la cual se le esté realizando el estudio, sino la información de las contrapartes, los detalles de los ajustes que se hayan realizado en el ejercicio y los elementos de comparabilidad también de las contrapartes. La que sigue, por favor. En materia de deducción de inversiones hay tres cambios relevantes que queremos platicarles. El primero es el concepto de monto original de la inversión, que es aquel al que se le aplican los porcentajes de deducción. Y hasta el día de hoy existe una diferencia entre el MOI fiscal y el valor de un activo para efectos financieros. Y lo que hace esta propuesta de reforma es homologar al tratamiento contable conceptos que fiscalmente no estaban incluidos como capitalizables y que financieramente sí lo estaban, lo cual generaba diferencias temporales y de impuestos diferidos, como por ejemplo preparar el emplazamiento del activo, la instalación, montaje, manejo, la entrega, servicios para dejar en funcionamiento la inversión. Esos conceptos que tradicionalmente se consideraban como gastos hasta este momento se van a incluir en el monto original de la inversión y serán susceptibles de amortización vía depreciación. En materia de inutilidad, cuando los bienes dejan de ser útiles para obtener ingresos, se revive la obligación de presentar un aviso cuando se den de baja activos por dejar de ser útiles. Este aviso había existido, se eliminó para simplificación administrativa, pero se da cuenta que el fisco que requiere que se vuelva a poner esta obligación por cuestiones de control. Y una cosa novedosa es que se establece que no aplica la deducción de bienes que perdieron su valor o dejan de ser útiles y tomar la deducción del saldo por deducir cuando se trate de inversiones que sean parcialmente o sean no deducibles. Finalmente, en materia de industria minera específicamente, se establece que la adquisición de concesiones para la explotación y exploración de minas ya no se van a considerar gasto preoperativo y que se deducían al 10% como gasto preoperativo y se van a amortizar ahora la tasa que resulta en función de los años de la concesión. O sea, ya no se puede acelerar la deducción de este concepto y se tiene que considerar en los años de la concesión. Y en el caso de construcciones que se realicen en el lote minero, se aclara que no son gasto del ejercicio y que se van a tener que depreciar al 5%. O sea, es decir, se vuelven parte del monto original de la inversión, todos esos gastos de construcción en el lote minero para efectuar su deducción. Entonces, se acaba el adelantar la deducción de este tipo de conceptos. La siguiente, por favor. En materia de pérdidas fiscales hay dos cambios importantes.
Primero, en materia de escisión, hay una regla que permite que las pérdidas fiscales se transmitan por escisión. Sin embargo, se establece que las pérdidas fiscales solo se van a poder transmitir entre las escindentes y las escindidas que sean del mismo giro, lo cual cambia un poco las reglas del juego, porque antes no había división o un requisito en cuanto a giro para efecto de la escisión. Simplemente se escindían en proporción de los activos o de los inventarios o de las reglas que existen actualmente, que continúan, pero se agrega que sean del mismo giro. El otro cambio es cuando hay cambio de control o de accionistas en alguna empresa. Y específicamente lo que se ajusta es para prever que en el caso de que haya una fusión y durante los 3 años posteriores a la fusión cambie el control de los accionistas, se va a limitar el uso de las pérdidas fiscales, similar a lo que ya existe para cuando hay una venta de una empresa y cambian los accionistas, y los supuestos son que cambie más del 50% de las acciones, los derechos de control, o deje de consolidar financieramente esta empresa. Pero esto es para aclarar que es después de una fusión, porque las otras reglas que hablaban de cambio de control ya siguen vigentes. En la siguiente hay un cambio que es una precisión que considero acertada, aunque creo que no había mucha discusión del tema, ya estaba superado el tema, pero lo que hacen es aclarar de una manera un poco más precisa, separando el párrafo en donde está el cálculo de la UFIN, en donde se señala que no se debe disminuir la PTU al determinar la UFIN del ejercicio. Hemos visto que en muchos casos las empresas, por la forma en la que estaba redactado ese párrafo del artículo 77 de la ley del ISR, estaban restando la PTU del ejercicio al resultado fiscal, siendo que la PTU ya es parte del resultado fiscal. Y lo único que está haciendo esta reforma es aclarar que no se debe de restar y que ya estaba reconocido dentro del resultado fiscal. En materia de personas físicas, y desde luego que hay muchos temas aquí, pero queremos enfocarnos en 3 temas principales. Uno, en las deducciones personales, se agrega un concepto de sociedades distribuidoras integrales de acciones de fondos de inversión que van a poder administrar planes personales de retiro. Estos planes personales de retiro son una deducción personal de las personas físicas, y esto conecta con el tope de las deducciones. Las aportaciones que se efectuaban en estos planes personales de retiro, así como los donativos efectuados, no computaban dentro del tope de 5 salarios mínimos, ahora 5 UMAs, que ahí está el valor con la UMA actual, que sería el tope para el año que sigue, o 15% de los ingresos del contribuyente. Esos conceptos no computaban en ese tope. A partir del 2022, de aprobarse la reforma, estos conceptos de donativos y aportaciones van a estar topadas dentro de ese tope total de 163,000 pesos o 15% de los ingresos del contribuyente, sin posibilidad de tener una deducción adicional. Vale la pena resaltar que aunque el artículo 185 de la ley del ISR no se tocó, efectivamente esta deducción a que se refiere el 185, que es justo depósitos en cuentas especiales para el ahorro, y se establece un monto máximo de 152,000 pesos, no queda afectado por este tope. O sea que creemos que vas a tener tu deducción topada que establezca con todas tus demás deducciones, y en adición 152,000 del artículo 185, simplemente por las referencias en las leyes. En materia de arrendamiento, hay un nuevo régimen de confianza que ahorita hablaré de él, y lo único que sucede aquí es que se establece que aquellos contribuyentes, personas físicas que tengan ingresos por arrendamiento y tomen la deducción ciega y que no estén en el régimen de confianza, deben de llevar contabilidad independientemente de que tomen la deducción ciega que existe y que no cambia hacia adelante. Lo único es que la mayoría de los arrendadores, personas físicas, ahora tributarán seguramente bajo el régimen de confianza.
¿Y en qué consiste? Y en términos muy generales, es un régimen muy sencillo para que tributen las personas físicas que tengan ingresos por actividades empresariales y profesionales, por arrendamiento, aquellos que hoy se encuentran en el régimen de incorporación fiscal que se va a derogar a partir de la entrada en vigor de esta ley si se aprueba, y aquellas personas de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Los requisitos básicamente para estar en este régimen es estar inscritos en el RFC, tener firma y estar inscritos en el buzón tributario y tener ingresos facturados y cobrados que no excedan de 3.500.000 pesos en el ejercicio. La ventaja de esto es que tributarán a una tasa entre el 1 y el 2.5% sobre el ingreso bruto, según una tabla que está contenida en la ley. Se deben emitir CFDIs a través de la página del SAT de una manera supuestamente sencilla, y de esa manera el SAT tendrá la información necesaria para determinar automáticamente la declaración mensual que tiene que presentar cada una de estas personas físicas. En materia de extranjeros, el primer tema que les comento aquí es que, al igual que las reestructuras para efectos de grupos nacionales, en las reestructuras internacionales se establecen dos cosas adicionales. Primero, en el dictamen, que se debe acompañar por ventas de acciones en general, se tiene que incluir el estudio de precios de transferencia o la evaluación de las acciones que se están enajenando, derivado de la nueva obligación que tienen los extranjeros de determinar sus operaciones conforme a valores de mercado. Se establece que se van a emitir reglas de carácter general para no retener impuestos sobre la renta por venta de acciones en bolsa en algunos casos. No se establece para qué casos, pero se están dejando una puerta abierta para poder incluir alguna consideración de supuestos de no retención. Un tema bien importante aquí, que es muy común, es común ver, es cuando existen enajenaciones de acciones de sociedades mexicanas que se realizan entre residentes en el extranjero y que no hay un residente en México que sirva de retenedor para pagar el impuesto de ese extranjero. Y esa obligación nueva que se establece es que la sociedad emisora debe de presentar un aviso al SAT en el que se señale quiénes son las partes involucradas, el número de acciones, los valores y demás, y que se tuvieran una operación entre extranjeros, so pena de considerarse responsable solidario del impuesto del extranjero. Y finalmente, en materia de reestructuras, parecido a lo que ya les había comentado hace unos momentos, un supuesto para considerar que las acciones del grupo salen es que dejen de consolidar financieramente. La ausencia de razón de negocios de la reestructura o de las operaciones relacionadas con la reestructura que se hayan efectuado 5 años antes de la misma o posteriores, dejarán sin efectos la autorización. Esta es una facultad nueva del fisco para poder dejar sin efectos la autorización. La autorización o el ruling que se otorga para estas reestructuras contendrá requisitos que están previstos en la ley y en el reglamento, pero también puede incluir otros requisitos que también deben cumplirse para que esta autorización de reestructura surta efectos. Las operaciones relevantes de las que hablé hace un momento también se tienen que reportar si suceden dentro de los 5 años siguientes a la reestructura, y la información que debe proporcionar el contador en su dictamen respecto del negocio, el giro, los segmentos y si consolidan financieramente. Todos estos son nuevos requisitos para las reestructuras. Si me permites, Manolo, la realidad es que todos estos requisitos, no sé si a los que nos están escuchando les dio la misma sensación, pero pareciera que cuando uno iba por este tipo de oficios, iba para tener seguridad, certeza de que lo que nos estaba autorizando la autoridad, pues era perfecto, era correcto. Pero lo que está pasando aquí, lo vamos a ver y lo hemos estado viendo a lo largo de toda la presentación, es que se deja abierta la facultad a la autoridad para, con estas operaciones relevantes, 5 años antes, 5 años después, dejar sin efectos
en este caso, este tema de los rulings de reestructuras, pero también fusiones y escisiones. Inclusive se deja la posibilidad para que la autoridad introduzca condiciones adicionales. Uno solamente puede pensar adicionales a las de ley, si no, no serían condiciones adicionales en el propio oficio, ¿no? Entonces, la realidad es que queda un sabor algo amargo después de leer estos requisitos sobre los cuales estarán emitiendo estos oficios. Que de suyo ya eran raros, por cierto. Sí. Aquí un tema interesante de interpretación, Socio, y esto no lo hemos platicado, es si esa autorización para dejar sin efectos es de manera directa o a través de un juicio de lesividad. Claro. Es decir, todos sabemos que el Código Fiscal de la Federación dice que las resoluciones favorables en particular solo pueden dejar sin efectos mediante un juicio de lesividad. La pregunta es si esta facultad es pasando por el juicio de lesividad o no. Me parece que la interpretación de la autoridad será que no, pero creo que es eso sería, Enrique, ¿no? un tema a discutir, si esto es una cláusula habilitante como causal específica de juicio de lesividad o no. En materia de intereses pagados de fuente de riqueza ubicada en México a residentes en el extranjero, todos sabemos que hay distintas tasas en la ley del impuesto sobre la renta para determinar la retención aplicable. Concretamente, dos de ellas son las del 4.9% y la del 10%, que son las más benéficas de todas. Y desde hace muchos años, la aplicación de estas dos tasas preferentes de 4.9 y 10%, en el caso de intereses derivados de títulos colocados entre el público inversionista, cuando los títulos eran propiedad en más de un 10% de un accionista del pagador o en más de un 20% de las subsidiarias del pagador, se encontraba limitada. Es decir, la tasa no era aplicable en estos supuestos. Siempre que los intereses derivaran de títulos de crédito. Ahora se hace un pequeño cambio en el artículo que parece insignificante para que estas limitantes se apliquen a todo tipo de interés. Es decir, a intereses que pueden no provenir de títulos de crédito públicos, sino de cualquier contrato de préstamo liso y llano. Y esto lo que lleva es que estas dos tasas preferentes no sean aplicables en la mayoría de las operaciones intragrupos. Habrá que revisar con mucho cuidado nuestras tasas de retención de cara al año entrante, porque esta modificación que parece inocua y muy pequeña puede tener consecuencias muy relevantes en las tasas de retención a partir del año entrante en operaciones de financiamiento. En el tema de maquilas, un régimen, pasamos a la que sigue, por favor. En el tema de maquilas, como todos sabemos, el principal ingreso en la balanza comercial en México es las operaciones de maquila. México es un país cuya actividad preponderante es la de manufactura de exportación. Esto ha sido posible a partir del tratamiento específico que tienen las empresas maquiladoras en México. La propuesta, hasta el día de hoy, para poder ser maquiladora fiscal se requería cumplir con una serie de requisitos que están en la ley del impuesto sobre la renta, bastante complicados, pero el fundamental de ellos era pagar el impuesto sobre la renta determinando tu utilidad con base en las reglas de Safe Harbor que contiene la propia ley del impuesto sobre la renta, es decir, con el procedimiento sobre activos y costos determinado en la ley del impuesto sobre la renta. Como este procedimiento es bastante caro, es decir, te da lugar a una utilidad bastante alta, la propia ley del impuesto sobre la renta hasta hoy día prevé la posibilidad de que para efectos de aplicar un margen menor era posible acudir por un acuerdo anticipado de precios de transferencia, lo que hacían la enorme mayoría de las maquiladoras, en donde se les autorizaba la determinación de un margen menor, que era con base en el cual pagaban el impuesto sobre la renta a efecto de ser maquiladoras fiscales y por tanto no considerarse establecimientos permanentes. A partir de este año, entendemos que producto de varias diferencias que se dieron en la aplicación de la metodología acordada entre México y Estados Unidos para la aplicación de estos APAs, conocido como Fast Track en el argot, se propone simplemente, como no nos gusta y no nos ponemos de acuerdo, eliminar la posibilidad de solicitar un APA para disminuir
los cálculos del Safe Harbor y pagar con base en ello el impuesto sobre la renta por parte de las maquiladoras. Esto en castellano lo que nos llevará es a que el costo fiscal de ser maquiladora en México se verá incrementado de manera muy importante, lo cual pues evidentemente reducirá la competitividad que tiene México como país destino a inversiones de procesos de manufactura. Aquí hay una gran duda. ¿Qué pasa con aquellos APA o aquellos acuerdos en materia de precios de transferencia anticipados en materia de precios de transferencia que se hayan ya obtenido y que cubrían un periodo posterior al 21? Es decir, que podrían cubrir 22, 23 de años siguientes. Si esto te creará un derecho adquirido para seguir aplicando ese margen de utilidad en lugar del Safe Harbor a partir del 2022 o no, sin ser considerado establecimiento permanente. La verdad es que la duda queda en el aire, pero posiblemente nunca sepamos la respuesta, porque no creo que haya nadie que se corra el riesgo de ser calificado como establecimiento permanente por acogerse a un supuesto derecho adquirido. Si pasamos a la que sigue, por favor. En materia de impuesto al valor agregado, la que sigue, por favor. Hay dos inclusiones de la tasa del 0%. La primera, que no es sino incluir en ley una interpretación que ya se venía dando del precepto, y aclarando que la tasa del 0% es aplicable a la enajenación de productos destinados a la alimentación, no solo humana, sino también destinados a la alimentación animal, exceptando de aquella que es propia de mascotas. Y también se incluye a la tasa del 0% los productos de higiene femenina, por lo que también tendremos un nuevo concepto a la tasa del 0%. Pequeñas adiciones en lo que es el 0%. Gran adición preocupante, carente en mi opinión de técnica, es el cambio o modificación en los actos no objeto. Como todos sabemos, en materia de impuesto al valor agregado hay tres tipos de actos. Acto grabado. Bueno, tres tipos de actos. Actos grabados a la tasa normal, actos a la tasa del 0%, actos exentos, es decir, actos que, actualizando el supuesto de causación, se encuentran exentos por el Ministerio de Ley, y actos no objeto, es decir, aquellos actos que por no ser, por ejemplo, una relación sinalagmática, no eran objeto del impuesto al valor agregado o por no realizarse en territorio nacional. Se definen los actos no objeto y se definen como aquellos que son realizados en el extranjero o aquellos que no se encuentran comprendidos en el artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, siempre que generen ingresos al contribuyente. ¿Y para qué los definen? Los definen para darles una regulación equivalente a los actos exentos para efectos de la determinación del acreditamiento, es decir, las actividades identificables con actos no objetos serán no acreditables, y para efectos de los no identificables tendremos que incluir a los actos no objeto en la proporción. Esto me parece que lleva a castigar de manera absolutamente injusta la proporción de acreditamiento del IVA con actos que no quedan comprendidos en una actividad que genera valor agregado dentro del territorio nacional. Por ejemplo, una empresa que compra bienes en el extranjero y vende bienes en el extranjero, no participa de ninguna manera ni en pro ni en contra de la generación de un valor añadido en México, por lo que esta operación debiera ser neutral, no debiera afectar la facultad de acreditamiento del contribuyente. A partir de esta reforma, pues esto disminuirá en el valor de esta operación, que es tanto de compra como de venta en el extranjero, al valor gravable. Y aquí podemos empezar a imaginarnos otras cosas. Un acto no objeto típicamente de la ley del IVA eran las aportaciones de capital. Yo no sé si tengo una aportación de capital, si ahora tendremos que ver afectada la proporción del impuesto al valor agregado. Y así se nos pueden empezar a ocurrir un sinnúmero de operaciones que pueden dar lugar a una disminución de la proporción. Habrá que ver con mucha calma esta disposición, sobre todo en el sector financiero, en donde hay tantas operaciones que dan lugar a un ingreso, pero cuya renta valor es diferente, y reportos, por ejemplo, que habrá que analizar con mucho cuidado. Y habrá que ver cómo juega esta disposición con la regla de eliminación
para la afectación de la proporción que ya contiene hoy día la ley del impuesto al valor agregado. Aquí nada más vale la pena recordar que la última vez que la autoridad fiscal trató de proponer una reforma en este sentido y esta fue aprobada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace ya varios años consideró que esto era inconstitucional. Si mantuviera el mismo criterio la actual integración de la Suprema Corte, podría haber un área de oportunidad para reclamar la revisión de constitucionalidad de esta disposición que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. En materia de acreditamiento en bienes de importación y en periodos preoperativos, se establece que solo podré acreditar el IVA de aquellos pedimentos que estén a nombre del contribuyente, no a nombre de terceros, lo cual habrá que revisar en la industria de manufactura, en donde hay procesos integrados, en donde el importador no necesariamente es el dueño de las mercancías, o las importaciones no se hacen directamente por el contribuyente. Si esto no puede tener alguna afectación, ciertamente afectará a las operaciones de transporte naviero, por ejemplo, en el país. Y se establece que en materia de periodos preoperativos, todos sabemos que el acreditamiento del IVA pagado en periodos preoperativos tiene una mecánica específica en la ley desde hace ya varios años. Ahora se establece la obligación de presentar un aviso de inicio de actividades para que haya certeza por parte de la autoridad fiscal de cuándo concluya el periodo preoperativo y empiece el inicio de actividades regulares del contribuyente. Pasamos a la que sigue, por favor. Finalmente, en tema de IVA, se aclara que el arrendamiento de bienes tangibles en territorio nacional se considerará como una actividad sujeta al IVA cuando el lugar del uso o goce se encuentra en territorio nacional, independientemente del lugar en donde se haya hecho la entrega material del bien. Entonces, si se usa o goza un bien en México, aun cuando la entrega haya sido en el extranjero y se haya importado este bien por parte del arrendatario, perdón, del arrendador, se podrá dar lugar a la causación del impuesto al valor agregado con la consecuente doble tributación que ello pudiera implicar. Con esto acabamos las reformas en materia de IVA y de renta, que como podrán ver, no son demasiadas, sí son dañinas, sobre todo a los flujos de operación de las empresas, con alguna excepción del régimen propuesto para personas físicas y personas morales, que puede ser interesante, pero donde está verdaderamente la parte escalofriante de esta reforma es en las nuevas facultades que se confieren por parte de las autoridades fiscales a las autoridades fiscales. Pues digo, por parte del Código Fiscal de la Federación propuesto a las autoridades fiscales, las cuales nos hará el favor de comentar Nora Morales, pero que como verán, pues vienen a ampliar con mucho la potestad de la autoridad para ser intrusivo y la cantidad de información que puede solicitar. Adelante, por favor, Sosca. Correcto. Si nos vamos a la siguiente lámina, para comenzar con la primera, yo quisiera nada más, antes de cambiar de tema, como ustedes saben, esta parte de cuando entramos al Código Fiscal, la mayoría empieza a ponerse en estado de hibernación, dice ya vamos a dormirnos. Nosotros prometemos asustarlos lo suficiente para que no se nos duerman en esta parte que suele ser aburrida. Y nada más, Enrique y Manuel no lo comentamos, pero en estas partes sustanciales de impuesto sobre la renta y de IVA, si uno checa la exposición de motivos, es muy interesante porque de manera consistente señalan tres tipos de cosas. La primera es que se han detectado abusos, etcétera, etcétera. Y por tanto, se modifica la ley para aclarar la interpretación que siempre debió de haber existido. Es decir, hay un énfasis especial por parte del Ejecutivo de decir que esta modificación casi que es gratuita, porque en realidad siempre debimos de haber leído lo que no estaba leído en la ley. Esto será interesante ver cómo es considerado. Y después... Nada más como agregar a ese comentario, las palabras que usa el Ejecutivo es que incorrectamente se aplica o que indebidamente se aplica, ¿no? Correcto. Pero son consideraciones gratuitas 100%, como dices. Y la otra que vemos en esa parte y vemos con más relevancia en la siguiente parte del Código Fiscal,
que procuraremos ser breves, pero resaltar lo relevante, es que hay una cantidad impresionante de disposiciones que sujetan a la emisión de reglas de carácter general. Lo que los abogados conocemos como cláusulas habilitantes, los encontramos por todas las partes de la reforma, de forma tal que no solo hay ciertas redacciones que pudieran ser perjudiciales, déjenme decirlo así, sino que además existe la posibilidad o se deja una manga ancha para poder seguir aterrizando los conceptos de la manera en la que las autoridades consideren más convenientes. Entonces, arrancando ya con los primeros cambios del Código Fiscal, el primero es el cambio de residencia, ¿no? Todos sabemos que somos residentes, personas físicas, personas morales, residentes en México bajo ciertos supuestos, y también, hablando primero de personas físicas, ya existía con anterioridad una especie de periodo por virtud del cual si yo cambiaba la residencia y no demostraba que me hubiera ido a un país donde se pagara más del 75% de impuestos sobre la renta, este periodo de apátrida fiscal era de 5 años, ahora se amplía a 5, pero aquí empiezan a haber, más allá de que por qué a 5 no lo sabemos, la próxima será 10, a 15, ya no se sabe, pero lo siguiente es igualmente interesante, porque primero se decía, si te vas a ir a un país donde pagues menos, te voy a seguir considerando como residente en México por 3 años, ahora por 5. Pero ahora te decían, bueno, no voy a aplicar esta restricción si tú te vas a un país con el cual yo tengo un tratado para evitar la doble imposición. Pero ahora lo que se añade es que también se tenga un tratado para la asistencia en la recaudación, que todos sabemos que hay una convención multilateral para la asistencia y cooperación mutua, pero muchos países han hecho excepciones cuando firmaron o cuando se adhirieron a este tratado multilateral. Y por cierto, la principal de las excepciones es en la recaudación de impuestos. Es decir, a los otros países no les gusta tanto andar cobrando impuestos de otro estado. Esto quiere decir que con este y además tratado, pues la realidad es que las personas físicas que se quieran ir, pues sí van a tener una parte difícil de quedarse al menos 5 años siendo residentes en México, y tendremos que estudiar muy bien qué países firmaron en su integridad este convenio multilateral para la asistencia, porque la mayoría no firmó en recaudación. Entonces, es una parte que tenemos que considerar. Y la otra, pues la verdad es un tanto cuanto inexplicable, porque para el caso de personas morales, todos sabemos que hay un procedimiento de liquidación ficto cuando se van de México, por virtud del cual hacen cuentas y pagan sus impuestos. Y la exposición de motivos de manera muy extraña dice, para dar el mismo tratamiento a las personas físicas y a las personas morales, también las personas morales se quedan 5 años en el país. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué me tengo que quedar 5 años en el país? Si yo ya hice mi liquidación, está expresamente establecido en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esperemos que esta parte se llegara a modificar. Se está resaltando como dentro de los temas que no hacen sentido. Este sí literal no hace sentido para una persona moral. Si nos vamos al siguiente caso de fusiones y escisiones, una de las primordiales cosas que veremos en la siguiente lámina es que ya existe la obligación de dictaminar los estados financieros cuando estemos en presencia de fusiones y escisiones. Para que no extrañemos la palabra, también se considera que tiene que existir razón de negocios cuando existe una fusión o cuando existe una escisión, que la autoridad puede echar mano de estas operaciones relevantes que ya comentó Manuel, de 5 ejercicios antes y 5 ejercicios después, y que tengo obligación de informar cuando suceda cualquiera de estas operaciones relevantes, 5 ejercicios posteriores. Y acá, digo, una de las cosas que nos generaba duda, no sé si a todos los abogados o nada más a mí que soy mal pensada, es tanta insistencia en ciertas cláusulas antiabuso específicas en la existencia de razón de negocios. Sin duda deja al menos la duda de pensar si es que las autoridades fiscales
van a demandar la no existencia de razón de negocios, déjenme decir, en automático, o tienen que remitirse al procedimiento que se aprobó el año pasado en el artículo 5A, ¿no? Es una de las inquietudes que pudieran derivarse, que como saben tiene varios requisitos para ejercer esta facultad de recaracterización de operaciones, pero bueno, sin duda que es algo que tendremos que reflexionar y ver cómo se empieza a aplicar. La siguiente adición interesante es en la siguiente página es la simulación para efectos fiscales. Como sabemos, desde el ejercicio anterior tenemos el famoso artículo, bueno, anteanterior, tenemos el famoso artículo 5A, que es una norma general antiabuso, que no versa sobre simulación de operaciones, sino sobre operaciones que no tienen razón de negocios, porque no tienen un beneficio fiscal o el beneficio que se sigue económico es mayor el beneficio económico o diferente al fiscal, etcétera, etcétera. Y la simulación, como varios de ustedes recordarán, estaba introducida ya desde hace varios años en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en un capítulo muy particular, para operaciones muy particulares, o al menos esa era la interpretación que se da. Pareciera que la autoridad, creo yo atinadamente, aunque no me guste, ya lo introduce en el Código Fiscal de la Federación, y eso quiere decir que esta facultad de determinar que existe una simulación solo para efectos fiscales, pues podrá abrazar a más contribuciones que al impuesto sobre la renta, porque con anterioridad solamente estaba introducida en el impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que las autoridades fiscales podrán decir que una determinada transacción solo para efectos fiscales es simulación. Como ustedes saben, para que una operación se califique de simulada, tendría que haber sido así declarada por un juez. Sin embargo, esta facultad se da a las autoridades fiscales, insisto, solo para efectos fiscales, debe estar fundada y motivada, debe de estar también relacionada solamente aplica entre partes relacionadas, y una parte que llama mucho la atención cuando uno lee con su integridad toda la reforma, es que tenemos el 5A que recaracteriza operaciones. Ahí no estamos hablando de simulación. Después ahora tenemos la simulación para efectos fiscales. Pero la realidad es que la consecuencia de que te digan que simulaste para efectos fiscales es muy diferente a que te digan que tu operación no tenía razón de negocios y te la recaracterice. Sin embargo, los requisitos para que una autoridad, la que sea, diga que estamos en presencia de simulación, son menores a aquellos que se establecen en el 5A de recaracterización de operaciones por carecer de razón de negocios. Recordarán que, por ejemplo, ahí hay un comité especializado que debe de aprobar para que no cualquier autoridad pueda decir que cierta operación carece de razón de negocios, o en este caso, que no cualquier autoridad pueda decir que cierta operación es simulada. Tendremos que estar muy atentos por eso, pero también porque hay otra adición que se hace interesante, y es que se señala que los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones detecten que se ha cometido alguna conducta ilícita o algún delito, tendrán obligación de denunciarlo. Si uno une las dos cuestiones, aunque la simulación solamente sea para efectos fiscales, uno podría válidamente preguntarse si aquel funcionario que en el oficio de observaciones me puso que en su opinión yo había simulado, tendría o no la obligación de presentar la denuncia correspondiente, porque en el ejercicio de sus funciones ha descubierto que yo he simulado. Entonces, la verdad es que no es de tomarse con ligereza esta nueva facultad, tanto porque está en el Código Fiscal, como además por esta segunda parte de obligación a las autoridades fiscales de denunciar cualquier ilícito del cual tengan conocimiento. Quizás si me permite, socia, Sí. el único comentario que tiene su servidor, que ya, como dice mi socio, tengo mucha experiencia, por lo que quiere decir es que estoy ya muy viejo, es que la seguridad jurídica
de los últimos 10 años en hacer negocios en México se ha caído de manera dramática. Es decir, si cualquier transacción que estructuren en este país puede ser recaracterizada, juzgada de simulación para efectos fiscales sin necesidad de pasar el control de un órgano jurisdiccional, simplemente siendo juez y parte de la autoridad fiscal, pues la seguridad que tengo de que el impuesto que estimo que va a causar una transacción cuando la estructuro o una operación cuando la implemento o cuando tomo la decisión de venir a invertir en este país, pues puede terminar siendo diametralmente diferente, ¿no? Y pareciera ser que todas estas disposiciones que dotan a la autoridad no tienen efectos colaterales, pero claro que lo tienen en materia de seguridad jurídica, que es uno de los criterios fundamentales que toman inversionistas extranjeros a la hora de decidir el destino de sus inversiones, ¿no? A mí me preocupa mucho ver cómo con la mayor de las ligerezas se va creando un detrimento de la seguridad jurídica en perjuicio de los particulares y del buen ambiente de negocios en el país. De acuerdo. Y ahora vamos con una serie de láminas, todas de alguna manera relacionadas, pero francamente preocupantes. Como ustedes saben, y además se ha dicho, ¿no? Se ha dicho en muchas ocasiones, las nuevas facultades que tienen las autoridades han derivado en que haya una mayor recaudación, ¿no? En una época de crisis tenemos récords de recaudación. Por supuesto, las autoridades fiscales han aseverado de manera tajante que no hay terrorismo fiscal. ¿Quién soy yo para desmentirlas? Pero vamos a ver algunas de las cosas que sí pueden hacer que no son terrorismo fiscal. Respecto de las cuestiones que hacen las autoridades y que han sido muy problemáticas para los contribuyentes, es la imposibilidad de obtener la fiel o la cancelación de los sellos digitales. Una empresa que no puede obtener su fiel o que no puede emitir facturas, pues es una empresa que está de menos destinada a vivir en la informalidad o a dejar de operar. En relación con esto hay más cambios, más adiciones y más facultades para cuando la autoridad puede hacer este tipo de cancelaciones. El primero de ellos, por ejemplo, es que no pueden obtener fiel o sellos digitales una persona moral que tenga un socio o accionista que tenga control efectivo si se agotó el procedimiento de la suspensión de sellos digitales, no se logró desvirtuar, si ese socio accionista fue publicado en la famosa lista negra del 69B o en la lista que nunca se ha publicado de haber transmitido pérdidas fiscales indebidamente, si tiene un crédito firme no garantizado, no está localizable, que luego ya ven que las autoridades fiscales hacen inspecciones y de pronto no se encuentran en que estemos ahí, si se le ha condenado por algún delito, o si se han cancelado créditos por incosteables. Es un artículo muy perdido por ahí del código, pero tienen esa facultad las autoridades. Entonces, si yo tengo un socio o accionista que está en estos supuestos, yo, no el socio o accionista, yo no puedo obtener mi fiel y no puedo reactivar mis sellos digitales. En la escuela, cuando yo era chiquita, me ponían ejemplos de qué es de cuando la Constitución dice que en México no se pueden poner penas trascendentes. Yo la primera vez que la leía, yo decía, trascendentes será que son muy importantes. Este es el ejemplo de una pena trascendente. Es una pena que trasciende a mí, que por culpa de alguien más, yo lo pago. Este es el ejemplo perfecto si algún día quieren dar una clase de que es una pena trascendente. Pero eso pasa si tengo algún socio accionista en alguno de estos supuestos. Algunos se pueden ver más graves, pero el que me hicieron una inspección en domicilio fiscal y no me encuentren, el que se cancele un crédito por incosteable, tampoco me parece que sea gravísimo como para que yo no pueda obtener mi fiel. Si nos vamos a la siguiente, hay nuevos supuestos también en la restricción de los sellos digitales, que como ustedes saben es la posibilidad de emitir facturas. La primera es cuando yo me oponga a la práctica de una visita domiciliaria. Y ahí, y uno dirá, ¿y qué es oponerse a la práctica de una visita domiciliaria?
Pues es básicamente cuando yo no le dé a la autoridad la información que me está solicitando, la contabilidad, ojo, mía o de terceros relacionados. Nuevamente algo que no tiene nada que ver conmigo. Si a mí me llegaran a realizar una visita, yo abriera la puerta y me dijeran, oiga, deme usted la contabilidad de su esposo, y yo le dijera, oiga, pues yo no la tengo, no sé, usted se está oponiendo a la celebración de una visita, le cancello su sello digital. Porque desde el año pasado, y desde el año pasado lo criticamos mucho, se establecían penalidades que no estaban relacionadas con el contribuyente, sino con terceros. Y aquí nuevamente se pone. Cuando haya discrepancias entre los FDIs, y esto es nuevo, nada más para que no lo perdamos de vista, y el valor de actos o actividades. Antes era entre los ingresos declarados y los FDIs. Ahora ya abren a incluir el valor de actos o actividades, o sea que también empezaremos a ver más discrepancias en la práctica, ya sucedía, pero ya está en la ley. En temas de IVA, otra novedad, complementos de pago, discrepancias entre mis ingresos, mis complementos de pago y los estados de cuenta bancarios. O que tenga un socio o accionista que esté en las condiciones que dijimos con anterioridad. Cualquiera de estos supuestos me suspenden el sello digital. Y bueno, ustedes saben qué pasa cuando me suspenden el sello digital, ¿no? Pues voy de rodillas a ver cómo puedo subsanar la irregularidad, y pues se subsana lo que se pueda subsanar. Si nos vamos a la siguiente, que ya es la cancelación del sello digital, recordarán que hace 3 años se estableció un procedimiento para que primero te suspendieran, tú tuvieras un tiempo para demostrar en contrario y después te cancelaran. Ya hablando de la cancelación del sello digital, quienes nunca jamás la van a poder levantar son los contribuyentes que estén listados en el 69B o los que estén listados por haber transmitido pérdidas fiscales indebidas, ¿no? A menos que corrijan su situación. Y el otro día platicando en una mesa técnica, decíamos, ¿no, Enrique? ¿Y cómo un listado del 69B corrige su situación? Porque ustedes recordarán que la mayoría de los que están listados en el 69B, salvo que estemos hablando de alguno extraño, tiene acumulados sus ingresos. La autoridad presume que sus facturas no amparan operaciones reales, pero sus ingresos están acumulados. A alguien del 69B, ¿cómo se corrige? Y están libres cualquiera en decirme cómo se corrige, porque el ingreso ya está acumulado y el impuesto está pagado. Entonces, ¿cómo se corrige a alguien que está en el 69B? Salvo que agarre y pague la deducción de todos los que les emitió comprobantes, no hay manera de que alguien que esté en el 69B se corrija. No, y además no hay procedimiento. No hay procedimiento para salir del 69B una vez que estás en la lista definitiva. Yo no me canso de platicar anecdótico de que tengo un empleado de uno de mis clientes que cayó en el 69B. Él en lo individual, y pobre hombre, pues no puede ni trabajar o no puede ser ni accionista de ninguna empresa, y si es asalariado, pues se supone que sí puede, pero en cuanto brinca la alerta roja, pues todo el mundo lo quiere echar a la calle, ¿no? Pobre Cristiano, por haber caído en el 69B, se volvió apátrida el resto de su vida. Mejor que se vaya a vivir a otro lado, aunque tenga que esperar 5 años para poderse cambiar de país con la nueva reforma. De acuerdo. Y bueno, y ustedes dirán que si tenemos muchos clientes del 69B, ¿no? Sería preocupante. Pero la realidad es que los requisitos para caer en el 69B no son tan importantes como uno creyera. Y hay algunas empresas serias que han caído en el 69B. Hay un nuevo supuesto de operaciones inexistentes, y se trata, si vamos a la siguiente, de cuando alguna contribuyente considera a la autoridad que está emitiendo facturas por cuenta de otro o facturas relacionadas con activos o personal o infraestructura del otro que tenga cancelados sus sellos digitales. Entonces, lo que se haga por parte de la otra empresa, potencialmente alguna parte relacionada, también se considerará como operación inexistente. Si vamos al secreto fiscal en la siguiente lámina, en teoría en México existe el secreto fiscal. Sin embargo, hay excepciones. Y las excepciones son las que vemos cuando
vemos a los contribuyentes listados en el 69B, que es el más famoso, pero recordarán que hay un famoso artículo 69, que es donde caen todas las otras faltas que no son tan mayores, son faltas menores, como tener algún crédito fiscal que no está garantizado, etcétera, etcétera, o algún crédito fiscal firme. Hay otras excepciones que se añaden para que nosotros podamos ser publicados en las listas del 69. Y básicamente es cuando el contribuyente agotó el procedimiento de la cancelación de sellos digitales y no lo pudo desvirtuar. El problema acá es que los supuestos para la suspensión de sellos digitales, con esto, nada más con este bullet que ustedes están viendo, me acaban de incorporar 80 supuestos. Porque están todos los supuestos para la suspensión de los sellos digitales y en el propio artículo de suspensión de sellos digitales hay remisiones a 3 artículos más del Código Fiscal que en suma son 86. Entonces, la posibilidad de caer en que me listen en este caso, la verdad es que es amplísima, más el famoso 69B o las famosas pérdidas. En realidad, lo realmente da atención es este primero, cuando se agotó el proceso de cancelación de sellos digitales y no tuvimos éxito, porque aquí es donde me incorporan 86 supuestos más. En la siguiente, hablando de responsabilidad solidaria, como saben, tratándose de adquisición de negociaciones, no es que hubiera una definición como tal clarísima, pero lo que hace la disposición, que no la voy a leer toda esta lámina, pero al terminar esta plática se las mandaremos, de ahí que hayamos querido contemplar todos los supuestos, es que en todos los supuestos que ven, la autoridad considerará que hay responsabilidad solidaria. Y si se fijan, hay muchas palabras: transmisión total o parcial de activos, identidad parcial o total de órganos de dirección. Ojo con esta, identidad parcial de representantes legales, identidad parcial de representantes legales, identidad parcial de trabajadores, identidad parcial de marcas o de activos fijos. Las posibilidades de que me reputen que soy responsable solidario son muchísimas y no se prevé en la disposición alguna válvula de escape para que yo pueda demostrar en contrario, lo cual nos parece muy, muy grave. En la siguiente, cuestiones del RFC, una amable es que las personas físicas mayores de edad, si nos vamos a la siguiente, ya van a tener obligación de tener un RFC. La realidad es que, pues pobrecitos de los chavos de 18 años que van a tener que sacar su RFC, porque si no hubiera alguna exención para el cumplimiento de obligaciones, pues espero yo que no reciban cartas de invitación como nosotros recibimos cartas de invitaciones de manera reiterada. Ojalá esté amparada de alguna suerte de facilidad. También hay un supuesto nuevo, si nos vamos a la siguiente, cuando hay cancelación o suspensión por inactividad de la persona en 5 años, si no he emitido facturas en 5 años, si no he tenido actividades, me pueden cancelar el RFC. Y tratándose de los famosos avisos de socios o accionistas que soñamos desde hace un par de años, hay que informar, además de lo que ya sabíamos, el porcentaje de participación en el capital social, objeto social y quien ejerce el control efectivo. Y en las sociedades que cotizan en bolsa, que recordarán que también decíamos, y de esas que informo, la autoridad, la verdad es que de manera muy amable ya me lo aclara, y lo que tengo que informar es las personas que tienen control, que tienen poder de mando de esa persona moral, whatever that means, porque eso estará dicho en reglas, perdón, lo que sea que ello signifique, porque eso se dirá en reglas, y hay que informar el nombre, el RFC y el porcentaje de tenencia accionaria. Entonces, nuevas cosas para este famoso aviso del RFC. Tratándose de los FDIs, me ponen una nueva restricción para emitir CFDIs que amparen descuentos o bonificaciones, y lo que básicamente dice ahora la ley, no las autoridades, la ley, es que yo no podré emitir un CFDI que ampare una devolución o descuento si no tengo un soporte documental de que efectivamente lo estoy otorgando.
Caso contrario, pues la autoridad podrá presumir pues que me lo estoy inventando, ¿no? Para disminuir mis ingresos. Entonces tendremos que tener por ahí un defense file cada vez que emitamos un CFDI que ampare un descuento o bonificación. Esto interesante, la discrepancia entre la descripción de los bienes y servicios que yo esté facturando y la actividad que tenga registrada en el RFC será motivo de que la autoridad actualice la actividad que yo tengo registrada en el RFC. Esto será interesante ahora con motivo de la reforma de subcontratación, que todos nos dimos a la tarea de ver qué teníamos registrado, qué no teníamos registrado. Bueno, veamos si la autoridad por ahí, si yo empiezo a emitir CFDIs que no son consistentes con la actividad que tengo dado de alta, pues la autoridad la podrá modificar. Y el plazo finalmente tenemos un plazo para cancelar sellos digitales. El plazo es hasta la fecha de la presentación de la declaración anual. Y si yo cancelo un comprobante fiscal que tenga errores fuera de ese plazo, o si no lo cancelo teniendo errores, me van a poner una multa de solamente del 5 a 10% del monto que ampare el comprobante, solo de esa cantidad. Entonces sí tendremos que estar muy pendientes de los FDIs, que hay un plazo y una multa grande para cancelarlo. Si nos vamos al siguiente en el dictamen fiscal, y nos vamos a ir más rapidito porque esta plática está llamada para las 6:30. El dictamen fiscal se vuelve ya obligatorio, nuevamente se vuelve obligatorio. Ya ven que las autoridades fiscales a veces lo querían, luego no lo querían, ahora nuevamente lo quieren, pero fíjense, ahora les voy a decir por qué nuevamente lo quieren. Bueno, será obligatorio para los que tengan ingresos mayores a 1,637 millones, para quienes coticen en bolsa. Ojo, esto no es que sea dictamen obligatorio, pero las partes relacionadas con los obligados a dictaminar tendrán que presentar el ICI, lo cual es una pesadilla y una carga administrativa que va a estar interesante. No va a haber revisión, excepción a la revisión secuencial para los que estén obligados a dictaminarse, o sea, ni siquiera esa bondad vamos a tener. El dictamen hay que rendirlo el 15 de mayo. Y esta es la parte más interesante. Los auditores, los contadores públicos que nos estén auditando, tendrán que informar al SAT del incumplimiento en las disposiciones fiscales que hayan detectado. No hay novedad por ahí, ya para eso estaban las salvedades, etcétera, que se ponían. O la realización de conductas delictivas que hayan podido detectar. Si no lo hacen, además de las multas, serán responsables del encubrimiento de delitos fiscales. Y no quiero ponerme excesivamente abogada porque es francamente aburrido, pero esto merece mucha reflexión. Yo tengo obligación a dictaminar. El contador público tiene que denunciarme, porque si no, él es responsable de encubrimiento. Y yo me pregunto, Enrique, ¿y dónde quedó el principio de no autoincriminación? Porque básicamente yo aquí estoy autoincriminado solito por la obligación que tengo de dictaminarme, que no es opcional, ¿no? No, y la siguiente pregunta es, con todo respeto para mis amigos y contadores, ¿qué capacidad técnica la ley para ser los jueces de quién puede tener una conducta delictiva cometida? Es decir, la obligación de denunciar a quien al menos en teoría no tiene los conocimientos para ello y hacerlo copartícipe de encubrimiento de no hacerlo, pues convierte esto en un verdadero régimen de terror, más allá del principio de no autoincriminación, más todos aquellos que se me puedan ocurrir. Esto es gravísimo, ¿no? Sí, pero bueno, aquí no hay terrorismo fiscal, eso está dicho y así será. En devoluciones y compensaciones, muy rápido, en devoluciones hay algunos ajustes en los plazos, obvio, para que no le cuenten a favor de la autoridad. En compensaciones nos dan la facilidad de pagar con saldos a favor que yo tuviera, con ciertos requisitos, siempre y cuando, y esto entrará en vigor hasta el 2023.
no es una reforma tan trascendente, solo ciertos requisitos para que yo pague con saldos a favor. Si nos vamos a la siguiente, esta sí es un poquito más interesante y Manuel y Enrique pueden interrumpirme y complementarle, y es la obligación que tendrán ciertas personas morales, sistema financiero, fiduciarios, etcétera, de informar del beneficiario controlador, a los que hablan inglés les gusta decir UBO, ¿no? Que es el último beneficiario, y aquí está lo que se entiende por beneficiario controlador, que es el que obtiene el beneficio, ejerce derechos de uso, goce, disfrute de bienes, directa o indirectamente tiene control de la persona moral, tiene derecho a voto de más de un X porcentaje. Para ser justa, están varios de ellos bastante en línea con recomendaciones de la GAFI, que por cierto, y de la OCDE, que por cierto señala la legislación de manera expresa que son fuentes de interpretación para qué se considera como un beneficiario controlador. ¿Y quiénes son los pobres obligados a informarlos en la siguiente lámina? Pues van a ser las personas morales, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, notarios, los contratantes de cualquier figura, los integrantes del sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el tipo de información nuevamente se sujeta a reglas de carácter general, pero ahora la autoridad fiscal tendrá esta posibilidad de conocer en todo tipo de estructuras quiénes son los beneficiarios controladores. Y el carácter de anónimo de las sociedades por acciones, pues lo dejamos para la seguridad jurídica de un mejor país, porque precisamente la sociedad tiene como protección el anonimato de sus accionistas y no es una cuestión vinculada con la defraudación fiscal, sino con la seguridad personal. Esta reforma viene a poner en manos del fisco el rastreo perfecto de quiénes son los beneficiarios últimos de vehículos y personas morales, lo cual en un ambiente como el que estamos viviendo, pues se convierte en sumamente peligroso y complejo, además de una obligación administrativa terrible, ¿no? De acuerdo. Yo solo espero que las autoridades fiscales compren su paquete de antivirus y tengan toda la seguridad cibernética para estos temas. En facultades a las autoridades, la verdad es que esta la quise poner porque pues, es como muy bella. Ahora sí se autoriza a la autoridad en ley para promover programas de certidumbre tributario, prevenir controversias a través del cumplimiento cooperativo, voluntario y oportuno de las contribuciones. Entonces, la autoridad va a tener este tipo de facultades para llamar a los contribuyentes a que cumplan cooperativo y voluntariamente con el pago de sus contribuciones. Visitas domiciliarias, se ajustan varias cuestiones solamente para dar ahora cabida a que puedan fiscalizar a todos aquellos que dijimos que tienen que dar la información de los beneficiarios controladores, es decir, fideicomitentes, fideicomisarios, sistema financiero, asesores fiscales, etcétera, etcétera. En acuerdos conclusivos se establece un plazo máximo de 12 meses para la duración de los mismos, una disposición transitoria que dice que los acuerdos que tenga yo hoy comenzados, a partir de enero correrán los 12 meses, aunque los haya comenzado ahora. La reducción de multas del 100% se sigue estableciendo por única ocasión, pero se prevé que en segunda y posteriores aplicará la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que establecía estos porcentajes, pero bueno, pues eso ya los establece la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pero bueno, se aclara que también en seguras ulteriores yo puedo aplicar una ley vigente. En materia de acuerdos, en la siguiente, de acuerdos amistosos de resolución de controversia, o le dirían MAPS, en la siguiente diapositiva, hay 3 cosas interesantes que dice la exposición de motivos se realizan porque se ha detectado que los contribuyentes hacen un uso abusivo de estos mecanismos de resolución de controversias para dilatar y demorar el pago de los impuestos, que la autoridad considera que se la deuda. Entonces, el contribuyente, fíjense qué interesante,
si se quiere ir a un acuerdo de resolución de controversias, tiene que garantizar el interés fiscal si lo presenta antes del recurso de revocación. O sea, aunque no haya un crédito fiscal determinado, tiene que garantizarlo. ¿Qué? Pues quién sabe, porque pues todavía no hay un crédito fiscal determinado, pero habremos de garantizarlo para tener la posibilidad de presentar, de acudir a estos acuerdos de resolución de controversias al amparo de los tratados. Respecto del recurso de revocación, se mejora la redacción para que quede claro que se puede interrumpir el plazo para promoverlo cuando se ha acudido a un MAP y no procede la reducción de las multas en términos del 70A, que como ustedes saben es la reducción del 100% de las multas y la reducción de los recargos en una parte. Es decir, si yo tengo la osadía de ir a un MAP, hay que garantizar, si es previo el crédito fiscal, hay que ir con el crédito fiscal ya determinado, cuando lo hago a través del recurso de revocación para no garantizar, y si por alguna razón derivara un crédito a mi cargo, por supuesto que no seré acreedor a ninguna suerte de reducción en las multas. Es decir, pareciera, ¿no?, que no está bien visto acudir a los mecanismos de resolución de controversias al amparo de los tratados. En la siguiente, la caducidad se suspende cuando presento APAS, porque también señala la exposición de motivos que ha notado que los contribuyentes de manera desafortunada y mala presentan los APAS para que a las autoridades fiscales se les vaya el plazo de caducidad, que es el plazo que tienen para revisarlos, entonces se suspenderá y se amplían hasta 8 años los plazos en que se pueden suspender en ciertas reglas muy específicas. Casi al final, tratándose de multas, esto es irrelevante. Recordarán que se reformó la Constitución para establecer que en México no se pueden condonar contribuciones. Y pues muchos teníamos la duda de, oigan, ¿será que se va a eliminar el 70A o el 74, que son los que establecen las condonaciones de multas? Afortunadamente se conservan y lo único que se hace es cambiar la redacción para que ahora hablen de reducciones de multas. Las que sí se eliminan son las multas que derivaban a los contribuyentes que estuvieran en concurso mercantil. Ahí sí el SAT ya no va a condonar ninguna contribución. Y hay incrementos de multas cuando hay incumplimiento en obligaciones en materias de precios de transferencia, del 50 al 75. Además de que ya eran agravantes. Entonces, pero ahora también hay incrementos de multas. Finalmente, tratándose de delitos fiscales, para concluir en la hora, hay una nueva calificativa respecto del delito de defraudación, si simulo la prestación de servicios profesionales independientes para aprovechar el régimen de confianza. Hay una defraudación fiscal calificada cuando deduzco sobornos o cuando cometo alguna actividad que sea contraria a la legislación anticorrupción. Esta es gravísima, se presume contrabando cuando no cuente con el CFDI carta aporte, con la famosa carta aporte se presumirá que estoy cometiendo el delito de contrabando. Esta es la parte, creo yo, más relevante de estos delitos. Y deducir CFDIs por comprar hidrocarburos, si la persona de que se trate está listada en el 69B, es un delito. Salvo que haya demostrado la materialidad, que rara vez se demuestra, ¿no? Entonces, esta parte de delitos es también de considerarse. Vamos a dejar hasta aquí la presentación. Hay algunas reglas de embargo que la verdad es que no tienen, bueno, a través del buzón tributario me pueden embargar, nada más que para que por favor lo chequen constantemente: depósitos bancarios, acciones, bienes inmuebles y bienes intangibles. Eventualmente ya no tendremos que esperar a que vaya el notificador a embargarme, sino abriendo mi buzón tributario podré encontrar un bellísimo embargo. Y básicamente hasta aquí podemos dejar la presentación. Si quitamos la presentación para vernos, y los que tengan la voluntad, por supuesto, estamos abiertos a contestar preguntas, que creo que ha habido algunas a lo largo de la sesión, algunas ha estado
contestando ya Manuel, pero pues podemos aquí tratar de contestar algunas más, ¿no? Nos preguntan si la responsabilidad solidaria ahora para la adquisición de negociaciones es una norma de procedimiento o es sustantiva. Yo creo que al ser una norma vinculada con el sujeto en su carácter de responsable solidario de una obligación tributaria, es una norma sustantiva y no debiera aplicar de manera retroactiva, es decir, de manera de norma de procedimiento. Pero bueno, esa es la opinión de un humilde abogado. Habrá que ver qué piensa la autoridad fiscal. Me parecería difícil sostener la constitucionalidad de una actuación que pretendiera imputarla de manera retroactiva. Nos preguntan, Enrique, que cuándo se entiende, tú que platicaste de las cuentas incobrables, o Manuel, que cuándo se entiende que se han agotado las acciones de cobro, ¿no? Ahí lo que se desprende de la ley es que se haya agotado el procedimiento de cobro, ya sea judicial o arbitral, y que se obtenga una resolución. O sea, el agotarse es que haya una resolución de autoridad competente, ya sea que de la razón o que por alguna razón no se pueda ejecutar la resolución, ¿no? Pero vaya, es terminar el proceso. Se acostumbraba tomar la deducción de cuentas incobrables solamente iniciando el juicio de cobro, pero no se continuaba hasta su conclusión y con eso se obtenía la deducción. Queda claro, por lo menos de la exposición de motivos, que lo que quieren es que se concluyan los trámites y hasta ese momento se puede tomar la deducción de la cuenta incobrable. Aquí nos preguntan, Manuel, Enrique, ¿la incorporación del usufructo con la nuda propiedad se considerará como ingreso acumulable con independencia de la fecha en que se hayan segregado? ¿Es correcto? Considero que sí, ¿no? Porque el ingreso se obtendrá en el momento que se dé el supuesto de la ley para darse el ingreso, que es cuando se consolide la nueva propiedad. Entonces, para esto ya estará en vigor la ley, si es que se aprueba, y a partir de ahí, la consolidación sería ingreso acumulable. Y creo que esto llevaría, Manuel, a reflexionar aquellos casos en donde tengamos desmembrada la nueva propiedad respecto del usufructo, para cuestionarnos si no es necesario que antes de que termine el año y entre en vigor esta disposición podamos volver a revertir esa situación si es que no queremos tener un efecto negativo a la hora de la consolidación de la propiedad. O diferir la consolidación de esto a 50 años o lo que sea. Correcto. Fíjate que aquí hay un supuesto que no había yo pensado, pero puede ser relevante. Esto no me fijé si aplica a personas físicas o nada más a morales, mano. Esto es de personas morales, está en título 2. Pues si no, personas físicas podría haber tenido un alcance que nadie hubiera visto en herencias, ¿no? Pero bueno, menos mal. De acuerdo. Creo que no tenemos muchas más preguntas pendientes de contestar. Yo creo que de nuestro lado, para terminar en punto, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros esta hora y media. Como ven, el paquete de reformas es amplio y estaremos programando algunos webcasts conforme avance, quizá ya de temas más específicos, más puntuales, para entrar mucho más al detalle con ustedes y poderlo explicar de mejor manera. Esto ha tratado de ser una plática donde ustedes estén informados de lo que hay relevante en la iniciativa, pero una vez que se apruebe, podremos hacer cosas más a detalle porque sin duda que hay mucho que analizar al respecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia.